Miguel Alex Schweitzer nació en Santiago el 22 de julio de 1940. Inició sus estudios en el colegio The Grange School e ingresó posteriormente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Allí obtuvo el premio Pedro Montenegro correspondiente a la generación 1958-1962. 2 años más tarde, partió a doctorarse en la Universidad de Roma. En 1966, inició su carrera académica como profesor de Derecho Penal, la que ha continuado de manera casi ininterrumpida hasta el día de hoy. Su participación pública no comenzó sino hasta mediados de la década del 70, cuando participó como delegado de Chile ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Más tarde fue embajador en el Reino Unido y ministro de Relaciones Exteriores en 1983. Desde entonces ha participado en calidad de abogado en numerosas causas de relevancia pública. La defensa del general Augusto Pinochet en Londres fue una de las más destacadas. Actualmente es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterra. Miguel, mucho gusto tenerte en este programa, un nuevo ciclo de Cita con la Historia. Y quisiera comenzar esta conversación preguntándote cómo llegaste, siendo abogado, a ser uno de los consejeros más importantes, yo diría, no sé si del general Pinochet, pero más bien del gobierno de Pinochet. A ver, primero no creo que haya sido de los más importantes, a lo mejor muy metido, pero no sé si muy importante. Fue muy divertido, o sea, yo en esa época, me acuerdo, como abogado, el gremio había declarado una huelga y el 11 de septiembre yo estaba en huelga y por ende estaba en mi casa. No tuve idea de los acontecimientos que estaban ocurriendo y mucho menos de su preparación. Y así como todo el mundo, me acuerdo que en esa época era como bien visto decir que lo habían llamado y que había ido entre las balas y que lo mandaban a buscar en jeeps y pasaban por las calles de Santiago. A mí nadie me llamó hasta por allá por noviembre, en que recibo un llamado del general Lee, que me llama y me dice: abogado, lo he llamado para que usted me diga qué se puede hacer, porque yo creo que hay mucha gente que está detenida y que no debe estar, y que hay mucha gente libre que debería estar detenida. Quiero saber cómo se hace, cómo lo hago. A lo que le dije, me pilló obviamente de sorpresa, le dije: mire, general, una pregunta así, primero, es un mar sin orilla, no es para contestarle de un día para otro. Si usted quiere, yo puedo pensar alguna fórmula de ver cómo se le puede ayudar. Y así empecé, le hice una proposición, obviamente partiendo por la revisión de los antecedentes de quienes estaban detenidos. Y empecé a asesorar al general Lee hasta que, claro, después de la tercera o cuarta discrepancia, porque me pedía opinión y normalmente la mía aparecía como disidente de la que quería oír, ya no me llamó más y me empezó a llamar el general Pinochet. Así empecé. ¿No tuviste problemas de haber asesorado al general Lee para después convertirte en un asesor del general Pinochet? No, mira, Patricia, el único análisis que yo hice fue antes de aceptar el llamado del general Lee, un análisis muy, muy racional de saber que si yo me ponía a asesorar al gobierno militar, uno estaba hipotecando su nombre. Sí. Era una dictadura y quien quiera que asesore una dictadura tiene que saber en lo que se está metiendo. Y ese análisis lo hice con mi familia. Llegamos a la conclusión de que lo que le correspondía a uno hacer era eso, porque si bien es cierto, yo nunca he sido un político, toda mi participación anterior como abogado había estado obviamente frente a una serie de actos de la administración del presidente Allende. Había una posición muy clara, y si los militares habían sido llamados a poner orden, no me parecía de lealtad, no me parecía de seriedad decir: no, pero ahora yo no me meto. Obviamente que era mucho más fácil para mí
haberme marginado, Claro. no haberme metido ni en la oposición ni nada, sino que seguir ejerciendo mi profesión de abogado. Me habría sido mucho más remunerativo, pero hice el análisis y me pareció de lealtad mínima colaborar y dar la opinión y participar. Así empecé desde sus comienzos a dar opiniones, pero como abogado, siempre como abogado. ¿Cómo fue tu relación con el general Pinochet, que se va a alargar en el tiempo, porque tú vas a llegar a ser, cuando lo detienen en Londres también, su representante legal, o uno de sus representantes legales? ¿Cómo ha sido tu relación? La verdad que es una relación que va increyendo, porque como comienza, yo siempre lo he dicho, yo fui el medio pollo de Sergio Díaz, digamos. O sea, Sergio Díaz pidió un penalista, quería tener un penalista cerca para no cometer errores. Y luego después, bueno, Sergio termina siendo embajador, yo termino, digamos, mucho más vinculado a los temas que manejaba Sergio Díaz. Y claro, ahí el presidente Pinochet me conoce, yo ya tengo contactos con él, hasta el momento en que el canciller Cubillo, cuando cambia el gobierno en Inglaterra, que eso es el año 79, decide hablar con Lord Carrington y plantearle la idea de restablecer el nivel de embajadores que se había perdido después del asunto de la Sheila Cassidy. Exacto. O sea, habían pasado 4 años sin que Chile tuviese embajador en Londres. Y entonces a mí me llama, me acuerdo que por allí por el mes de mayo del año 79, Hernán Cubillo, de quien yo era muy amigo, y me dice: mira, Miguel, yo ya estaba separado, yo ya, después de un interregno, digamos, en el año 78, yo me marginé y volví a mi profesión de abogado y qué sé yo. Y entonces, en mayo del 79, de repente recibo el llamado de Hernán Cubillo y me dice: Miguel, te vamos a tener que pedir una vez más ayuda. Y yo le digo: bueno, ¿qué quieres que te diga? Que si me la vaya a pedir tú, que te voy a decir a ti que no. Y me dice: mira, te quiero pedir autorización para usar tu nombre como posible embajador en Londres. La verdad que era de las últimas cosas que yo podía haber pensado, pero tengo que reconocer que prácticamente sobre tabla le dije: mira, no, esto sí que no es nada parecido a lo que me has pedido antes. Esto es un agrado. Le dije, me reservé de todas maneras, dije, voy a preguntarlo en la casa, con mi padre, déjame conversarlo con el papá. Me pidió la máxima reserva. Solo lo supo mi mujer y mi padre, nadie más. Pero pasó de mayo a diciembre, Claro, antes de lograr materializar. Y yo estaba incluso fuera de Chile. Estaba atendiendo a un cliente cuando me llaman por el teléfono y me dicen: Miguel, tienes que venir porque aceptaron el agreement en Londres. Tuviste desde el año 80 al 83 como embajador en Londres. Así es. ¿Y la imagen de Chile allá era tan mala como se dice? Sí, era complicado. A ver, Hernán Cubillos tenía un dicho como canciller, decía: a mí me encantaría ser canciller de país productor de petróleo. Claro. Y yo tomé ese dicho prestado en Londres, porque la verdad es que si yo hubiese sido canciller de país productor de petróleo habría tenido un estatus distinto. Lo que pasa es que en Inglaterra uno tiene que pensar que el embajador no es embajador ante el gobierno inglés, Sino es ante la embajador ley. ante la corte. Claro. En segundo lugar, hay un decanato, ¿ya?, del cuerpo diplomático que rota, porque es por antigüedad. De manera que yo, cuando soy designado embajador, yo tenía 39 años, y en esa época habían como 146 países representados en Londres, deben haber habido unos 120, de manera que yo entro en la lista como 120, pero al cabo de 2 años era el número 12, porque hay una rotación muy grande, y a medida que va rotando uno va subiendo en el escalafón. De manera que hubo 2 o 3 aspectos muy importantes. La antigüedad pesa mucho en una embajada como la de Londres, por una parte. Por otra parte, se da el fenómeno de que el 2 de abril del año 82 se declara la guerra, ¿no es cierto?, con la Argentina, y obviamente el embajador de Chile pasa a tener otro estatus. Entonces, ¿Qué rol jugaste ahí? Porque ya se ha hecho público de que la misma Margaret Thatcher lo hizo público, que
el apoyo chileno a Inglaterra, a Gran Bretaña, fue importante en el conflicto con Argentina, entregando información y otras cosas. ¿Cómo fue eso? Mira, Yo creo que ya se puede hablar de ello. Y además yo creo que hay muy poco que ocultar. No creo, se ha especulado también mucho al respecto. Yo creo que no se pueden haber dado mejores circunstancias para un país que las que se le dieron a Chile en ese momento. ¿Por qué? Teníamos un canciller que era de lujo y de oficio, de los pocos cancilleres que han podido decir que empezaron como tercer secretario en la Cancillería y llegaron a ser canciller, que era René Rojas. René Rojas, que tenía además vínculos con Europa, con Argentina. Hay que pensar que René Rojas... Había sido embajador en Argentina en 78. Pero lógico, claro. Pero si es más, hay que pensar que René Rojas, siendo un radical absolutamente, fue embajador de Allende y siendo masón, fue embajador en el Vaticano. Entonces, alguien que es radical, ¿no es cierto? Bombero y masón. Que es masón y que representa a un gobierno socialista en el Vaticano, ¿ya? Tiene que tener mucha destreza. Entonces, él con el oficio que tenía, ¿ya? Lamentablemente o felizmente, tenía dos embajadores con vinculación política. Sergio Nofre Jarpa en la Argentina, claro, y yo en Londres. Y entonces, mientras Sergio Nofre Jarpa hacía las declaraciones de que los hermanos argentinos podían estar absolutamente tranquilos porque Chile les iba a guardar las espaldas, cosa en la que Sergio Nofre Jarpa tenía que haber sido absolutamente honesto. Claro. Estaba yo, un anglófilo, ¿no es cierto?, que ya llevaba un par de años en Inglaterra, donde ya había tenido una serie de contactos con el gobierno conservador de la época, donde se habían dado una serie de circunstancias y situaciones que me facilitaban el trabajo. No obstante, el gobierno del general Pinochet, que efectivamente, como tú preguntas, hubo una campaña muy, muy fuerte contra el gobierno, y logramos felizmente, de alguna manera, yo no diría con la complicidad, porque eso no fue así, sino que a Margaret Thatcher le importaba muchísimo el desarrollo económico chileno. Y todo el liberalismo económico que se aplicó en Chile para ella era muy importante, era muy importante porque le servía de tubo de ensayo. Exacto. Y había un personaje que fue trascendente en esta reunión, que fue Alan Walters, que fue el asesor económico que tuvo Margaret Thatcher siempre. Y que obviamente como hombre de la escuela de los pensadores de Chicago, ¿no es cierto?, de alguna manera era mi vínculo, mi nexo para todas las cosas que se necesitaban. Logramos incluso que un ministro viniera en visita oficial a Chile, y así Cecil Parkinson, que era muy cercano a Margaret Thatcher, es el primer ministro que viene a Chile, se entrevista con el general Pinochet. O sea, hubo una cantidad de cosas que se fueron dando y que sin constituir el ilícito. ¿Qué es lo que ocurría? Si uno mira la historia, lo que queda en la Cancillería, ¿no es cierto?, eran instrucciones de neutralidad absoluta impartidas por René Rojas, como debía ser. Pero por otro lado, en la práctica, obviamente que Sergio Nofre Jarpa, por su lado, ¿no es cierto?, protegía los intereses de la República Argentina. Y yo, como embajador de Chile en Londres, protegía los intereses de su majestad. Y ni él reclamó nunca respecto de nada de lo que hice yo, ni yo nunca reclamé nada de lo que hizo Sergio Nofre en la Argentina. Y entonces se dio la paradoja de que estando Chile en una postura muy difícil, logramos sortear, creo que con éxito, y creo que ha sido una muestra de la política exterior chilena bastante notable. En el año 83 te mandaron a llamar para que asumieras el cargo de canciller. Es decir, ya después de 3 años de embajador en Londres, ser canciller yo creo que era una posición tremendamente importante y también muy comprometedora. ¿Cómo fue ese llamado? Y estuviste 1 año, tengo entendido, como canciller. Sí, la verdad que
es una de las experiencias que uno atesora con más cariño, digamos, es una experiencia importantísima. Es decir, hay un par de momentos, no sé si tú sabes, pero el escritorio de la Cancillería, ¿ya? El escritorio del canciller es el escritorio, por lo menos era, el escritorio de Andrés Bello. Entonces cuando uno se sienta, sabe que ese escritorio fue el de Andrés Bello, y cierran la puerta y tú te quedas solo, y sabes que eres la persona que va a manejar en alguna medida o en algún momento decisiones de política exterior de tu país, es bastante fuerte, es bien impactante. Lo mismo que, no sé si lo dice mucha gente, pero a mí me impactó enormemente cuando tú te paras en el podio de Naciones Unidas a hacer el discurso que hace el canciller, en el fondo, frente al mundo. Son momentos para los cuales uno de verdad tiene que estar preparado. Yo no he tenido muchos nervios de decir, claro, uno frente a cualquier alegato, hay cositas, claro, le cosquillea la guata. ¿Tenías instrucciones precisas de Pinochet en relación a la Cancillería? No, en eso fue muy abierto el general Pinochet, en el sentido de... Claro, lo que pasa es que si uno hacía una cosa que a él no le gustaba, simplemente no la hacía, ¿no? Pero no me dieron instrucciones, eso lo manejé yo tal cual como yo estimé pertinente en cada uno de los momentos, en cada una de las circunstancias. Y al interior del ministerio siempre se ha hablado, en épocas más bien en el 78, cuando estaba Cubillo, se hablaba de los empolvados, digamos, de aquellos que tenían una carrera, como René Rojas, y otros que llegaban por política. ¿Tú viviste esa situación que un tanto compleja? Esa en alguna medida la generan los propios diplomáticos, porque ellos tienen una cosa muy despectiva respecto de aquellos que entraban a la carrera no haciendo la carrera de tercer secretario, hablaban de los ventaneros, de manera que ellos mismos también lo profesionan. Pero yo quiero rescatar a los funcionarios de la Cancillería, ¿no? Son de gran categoría. Claro, como en todas las cosas pueden haber algunos que no funcionen, pero yo sin los funcionarios de la Cancillería no habría podido hacer nada. Para mí toda la gente que me rodeó fue de la Cancillería. Cierto que tuve la fortuna de que en mi época de universitario éramos compañeros de curso 5 o 6, y esos entraron en esa época a la Cancillería. Entonces, claro, mucho vínculo. Flaco favor les hice cuando los llamé a cada uno de ellos a decirle vénganse conmigo a trabajar porque me acaban de nombrar ministro. No estuvieron todos muy contentos, digamos, pero fueron muy leales. Y sin su asesoría es muy difícil manejarse. Ahora, claro, la Cancillería es un tema mayor, ¿ya? Claro que sí. Se tejen muchas historias, digamos, alrededor de qué es lo que le pasa a uno, pero no, nunca tuvo instrucciones, claro. Pinochet tenía cosas muy especiales, me acuerdo que en un momento determinado el canciller francés Chesson dijo cosas atroces de Pinochet, ¿no es cierto? Y yo las oí en la mañana temprano, y entonces llegué a las 8:30, pedí audiencia urgente. El general Ballerino era el jefe de la Casa Militar, claro. y a quien yo conocía bastante. Entonces, obviamente que me hizo entrar de inmediato. Y yo le digo al general Pinochet, general, no sé si usted ha oído las declaraciones del canciller francés, pero hay que mandar traer al embajador Cisternas, que era el embajador que estaba en Francia, a informar. Y Pinochet me miró y me dice, ¿y cómo lo mandamos de vuelta? La audiencia duró 30 segundos. ¿Ya? Ese era Pinochet, o sea, no daba instrucciones, pero de repente tenía esas cosas así que iban al hueso del tema. Oye, Miguel, nunca se ha sabido a ciencia cierta por qué te fuiste tú del ministerio. ¿Nos puedes contar hoy día qué pasó? Sí, yo creo que hoy día. Y esta sería la primera vez que públicamente lo cuento, digamos, ya que esto es una cosa con visos de historia. Mira, se dijeron muchas cosas, se pensó que era me acuerdo que una de las que más circuló fue que era porque yo me había equivocado o había hecho alguna cosa respecto a la invasión de Grenada. La verdad es que ahí tuvimos una vez más una discrepancia con el general Pinochet, pero en ese sentido el general Pinochet lo tenía todo tan claro. Nunca me voy a olvidar, Thiebridge, que era el embajador, 6 o 7 horas antes de la invasión me llama y me dice: el presidente Reagan va a anunciar
que se invadió o que se invade Grenada. Yo quiero que usted lo sepa. Pero también quiero que el gobierno de Chile nos apoye en la OEA. Yo le dije, mire, déjeme, lo voy a conversar con el presidente, quiero advertirle que la opinión del canciller es contraria. Yo creo que en este momento sería el momento de poner las cosas de manera tal de que haya un quid pro quo, digamos, ¿no? A ver, nosotros podemos a lo mejor apoyarlo, pero veamos qué cosas necesitamos también nosotros. Le agradezco de todas maneras, le digo la deferencia y parto del general Pinochet. Y le digo, mire, va a pasar esto. Esto me lo acaba de informar el embajador y está pidiendo que se lo apoye en la OEA. Dele el apoyo de todas maneras, Miguel. Pero, presidente, le digo, a ver, pero... ¿Cómo? Pero a ver, no, ¿cómo se lo vamos a dar así? Sin nada, sin negociar. Miguel, cuando se está peleando contra los comunistas no hay dónde dudar. Hay que estar siempre con el que está peleando contra los comunistas. Pero, presidente, si se puede estar también, pero tenemos, esta es una oportunidad de manejo. No, me dijo Miguel, no, pídasela después, me dijo, pero no, en estas cosas hay que ser muy claro. Y ahí tienes tú un caso en que me instruyó, cosa que no me importó nada, digamos, porque no era tampoco tan grave, si yo no una cosa, no, claro, no una cosa de base, era una cosa táctica. Pero no tuvo nada que ver eso, no, simplemente, con tu no, fue simplemente que en un momento determinado él entendió, esto era a 8 o 9 meses de la reelección del presidente Reagan. Reagan era presidente y se iba a reelegir, y estábamos, ponte tú, era a fines del año, faltaban como 8 meses. Y me dice, Miguel, yo creo que es bueno que usted se vaya de embajadora a Estados Unidos porque es importante. Yo tengo problemas y quiero resolver mis problemas con Estados Unidos. Yo dije, mire, presidente, la verdad es que yo le agradezco, encuentro que es fantástico, porque todo esto era producto de que él me dijo, mire, usted lo hizo en Londres muy bien, y fue muy laudatorio respecto de mi misión en Londres, entonces quería que me fuera a Estados Unidos. Entonces dije, mire, presidente, la verdad es que yo no tengo ningún inconveniente, pero creo que es diplomáticamente lo más inconveniente que hay. Si usted hoy día le manda al postulante a la reelección, a su canciller, además agréguele las características de su canciller, que yo no soy una persona que no me envuelvo, yo en Londres estuve muy vinculado al sector conservador de Margaret Thatcher y qué sé yo. Entonces, yo creo que es un problema para el candidato. Pero si sale y además, imagínese que no salga reelegido. Claro. En cambio, si usted espera hasta la reelección y sale reelegido Reagan y al que le manda de embajador es a su canciller, eso sí que es una distinción y es una demostración y es un gesto que en diplomacia son tan importantes para saber entender lo que usted está haciendo. Entonces, este gesto puede ser tomado muy contrariamente en un caso y muy positivamente en el otro. ¿Y en qué quedó? No, entonces me mira y me dice, sí, lo que pasa es que usted quiere seguir siendo ministro. Y yo reconozco que es mi carácter, tengo que reconocerlo, pero yo hice algo que es lo que pensé que tenía que hacer y que es la razón de mi renuncia. Me fui a la oficina, llamé a mi jefe de gabinete, que era Carlos Ducci, y dije, Carlito, voy a renunciar. Carlos me dice, ¿pero qué pasó? No, le digo, mira, pasó esto y le cuento. Me dice, ¿pero qué tiene que ver? ¿Para qué voy a renunciar? No, que si el presidente cree que yo me estoy apenando y que quiero seguir siendo ministro, que lo tenga claro. Ya. Hice una renuncia de 2 párrafos a mano, pedí audiencia, me la dieron, me mira el Pinochet y me dice, sí, dígame, ¿qué pasa, Miguel? Es que le quiero entregar este sobre, esta carta. ¿Qué es lo que es? Me dijo. No, mi renuncia. Entonces me mira y me dice, ¿pero por qué? No, presidente, que usted en la mañana me dijo que yo no quería irme a Washington de embajador porque quería seguir siendo ministro. Que usted lo tenga claro, no es por eso. Es porque creo que es inconveniente y que en el minuto que usted me convenza y me dé buenas razones que a mí me convencen, yo voy a ser el primero en él. Pero si yo efectivamente creo que es una equivocación y es un error en materia diplomática, de relación exterior, obviamente quiero que le quede claro que no es para seguir siendo ministro. Entonces Miguel me dice, usted sabe que los militares renuncia presentada es renuncia aceptada.
Digo, sí, pero yo soy civil, po, yo no soy militar. No, me dijo, no me la presente. No, presidente, usted es dueño de hacer lo que quiera con la renuncia, usted puede votarla, guardarla, aceptármela. Pero la verdad que fui muy intransigente y en definitiva lo puse a él en una posición que era absolutamente, que hoy día quizás mirado con retrospectiva no tenía sentido, pero en ese minuto dejó pasar 15 días. Me llama. No, lo mío era honestamente para que se tuviera, porque en el mundo civil, cuando uno presenta una renuncia y la deja ahí, ¿no es cierto?, puesta, es porque efectivamente tú no tienes nada que estar pretendiendo. Pero obviamente que el mundo militar tiene otros parámetros. Es como cuando un día el general Covarrubias me dijo, Miguel, si hay una cosa que es muy clara, los militares tienen una personalidad de casino y una personalidad de cuartel, que son dos cosas totalmente distintas. Y a mí me costó mucho entender esto de qué era la personalidad de casino y la personalidad de cuartel. Claro, cuando uno está en el casino es de una manera, pero cuando está en el cuartel es otra. Bueno, en el mundo de los civiles eso no existe. ¿Ya? Entonces, claro, yo estoy seguro que si yo, en vez de haber presentado esa renuncia, hubiera ignorado el hecho, es decir, no tengo ninguna duda, a los 2 meses, menos, al mes, se asilaron dos extremistas en la Nunciatura. Claro. Y de allí vino la vinculación, que yo estaba muy, muy imbuido en la mediación, y no habría podido salir hasta el fin de la mediación. Claro. Ahí fue nombrado, claro, Jaime del Valle. Sí, fue el único cambio porque tuvo que traer en ese minuto, pasaron como 10 o 15 días, me volvió a llamar, me dijo si yo retiraba la renuncia y me iba a Washington. Le dije, presidente, no me ha convencido de que yo me vaya a Washington, honestamente. Entonces me dijo, bueno, se la voy a tener que aceptar. ¿Y qué decimos? Lo que usted quiera, pues, presidente. Me dijo, digamos, que por motivos particulares. Por motivos particulares, presidente, ningún problema. Y así se dijo. Y por eso nunca se supo la verdad. Esta es la verdad. Dime, después tú entras a tu estudio, sigues con tu trabajo como abogado penalista y viene el 88. Antes de eso, Patricia, no alcanzo a pasar un mes y me llaman para asumir la defensa en el asunto de Javier Vial, que lamentablemente se acaba de fallecer. Yo defendía a otras personas, pero al mes y medio, 2 meses, tuve que hacer el alegato de Javier Vial. Claro, en todo el tema de la crisis, digamos. Claro. Y finalmente y felizmente hoy día queda resuelto por una absolución. Exactamente. Qué lástima. Así es. Que no lo haya alcanzado, o alcanzó a conocer. No, sí, él alcanzó a ser absuelto, digamos. Pero está todavía pendiente el recurso en la Corte Suprema. Después vino el plebiscito. ¿Tú tuviste alguna actuación especial? ¿Cómo era el ambiente? Porque tú estabas metido adentro. Yo siempre, tú eres un hombre bajo perfil, pero que estuviste en todas. ¿Había un ambiente triunfalista para el plebiscito? A ver, sí. La respuesta corta es, yo creo que el núcleo, bueno, nadie puede estar más cercano a ese punto que yo, siendo socio de Sergio Fernández, hemos sido socios desde siempre. Ministro del Interior. Fue ministro del Interior. Hemos estado al lado y seguimos al lado y seguimos juntos y hemos vivido las peripecias de cada cual muy cerca el uno del otro, sin una intimidad tampoco de andar para arriba y para abajo como si fuéramos hermanos, porque no es así, pero yo me siento muy cercano a Sergio Fernández, he estado muy cerca de Sergio, lo he visto en todas sus actuaciones. Y por cierto... ¿Fue injusta su salida del Ministerio del Interior? No, yo creo que fue lo más conversada que hay. Sergio jugó un papel importantísimo en el plebiscito. Sergio ha sido un artífice real de la transición en este país, digamos. Yo soy un seguidor de Sergio. Yo creo que en su concepción político-institucional ha sido de un aporte para el país, que yo creo que lo va a recoger la historia. La concepción político-institucional de Sergio Fernández en cuanto a la Constitución que se redactó fue a mi juicio buenísima. Bueno, hoy día casi ya no queda nada de eso. Pero, perdón, discrepo, yo creo que queda mucho. Ya. Yo creo que son determinadas cosas
laterales, pero el grueso la separación de un banco central autónomo, la necesidad de un recurso de protección, la forma como están estructuradas las garantías individuales. Yo creo que queda mucho de la Constitución. Lo de Codelco y... Hay mil cosas. Yo creo, como digo, vuelvo a Sergio Fernández, digamos, fue un aporte importante en la transición. Yo creo que la Constitución que se dictó en ese momento era la Constitución viable, porque otra Constitución no habría logrado aprobación. Esa es la gran gracia que tuvo. Y las reformas constitucionales que se hacen justamente el 89, tú estuviste detrás asesorando, yo creo que especialmente al general Ballerino. ¿Cuál eran las famosas leyes de amarre? ¿Qué es lo que no era transable de reformar? No, en ese momento, a ver, primero mi papel como asesor en materia de reformas constitucionales, quiero rectificarte, no podría yo catalogarme de asesor en materia de reformas constitucionales, los hubo con ese título y casi con posición mucho mayores. Mucho más es la participación, por ejemplo, ¿no es cierto?, en cuanto asesor de un Arturo Marín, claro, como jefe de gabinete, como secretario, como muy cercano a Carlos Cáceres, que es lo que pude haber tenido yo. Pero mi cercanía con Sergio ha estado siempre, y claro, nosotros conversamos las cosas. Ahora, ¿cuánto influyen las cosas que uno dice? Uno nunca sabe, ¿ya? Ahora, claro, habían cosas que aparecían como intransables, ¿no es cierto? Un Consejo de Estado, ya, un Consejo de Seguridad Nacional, perdón, compuesto por los cuatro comandantes en jefe. Pero había que pensarlo en el sentido que se instaura. Cuando se instaura eso es porque se venía saliendo de una experiencia traumática, como había sido la necesidad de un golpe militar, o sea, de un pronunciamiento en el que la fuerza... Casi 17 años. No, pero el tema es este. ¿Qué es lo que se recoge ahí? Se recoge la necesidad de tener una instancia previa, claro, una instancia, es decir, el peldaño intermedio entre la situación que lo motiva y el hecho de tener que actuar. Ese era todo el motivo. El motivo era decir, tengamos una institución, tengamos un lugar, tengamos una instancia, en virtud de la cual nosotros podamos en un momento determinado decir, mire, pasa esto, antes de tener que actuar. Eso por un lado. Si uno mira la institución de los senadores designados, es otro. Se hablaba de un enclave, claro, hoy día... Los enclaves de la dictadura. Ya, hoy día se deroga la institución. Pero yo hasta el día de hoy pienso que es absolutamente coherente tener personas que, no siendo elegidas, participen en el proceso legislativo en la etapa ya de revisión, y ese es el objetivo de los senadores designados. Y entonces, si uno mira... La democracia protegida, más bien, en ese concepto. Yo ni siquiera diría que es la democracia protegida, yo diría que es el aprovechar el aporte que personas, ciudadanos que han tenido una participación distinguida, una participación excepcional en la vida ciudadana, ya sea como académicos, ya sea como políticos, ya sea como militares, ya sea como profesionales, tengan una voz que no esté necesariamente vinculada por la contingencia política. Yo no creo en esto de que todos los parlamentarios tengan que ser elegidos por votación popular. De manera que, claro, en ese momento era muy importante instituciones como esta porque permitieron, ¿no es cierto?, que el régimen que terminaba tuviese la tranquilidad de que no se iba a desmantelar todo de golpe. Y si tú estabas más en la línea de Rosende, el ministro de Justicia, estabas dentro de los duros. No. ¿Ah? A ver. No, yo no estaba dentro de los duros. Tengo que reconocer que quizás, mirando con retrospectiva, a lo mejor tengo que encontrarle algo más de razón que la que le encontraba entonces. No. Yo siempre estuve dentro del ámbito de buscar conciliaciones, arreglos. No obstante, venir de una admiración como la que yo le tuve a Margaret Thatcher, que me dejó muy marcado en algún minuto cuando le oí decir respecto de los consensos. Ella se preguntó, ¿y qué son los consensos? Sino
abdicar de todo aquello en lo que uno cree para abrazar todo aquello en lo que uno no cree. Y concluía y decía, yo no conozco ninguna filosofía, ninguna ideología que haya perdurado en el tiempo basada en los consensos. Pero eso no me ponía dentro de los duros. Tú fuiste abogado de la familia de Jaime Guzmán a raíz de su asesinato ya bajo la democracia, bajo el gobierno de Patricio Aylwin. ¿Tú nos puedes contar entre telones de lo que fue ese momento tan trágico para la derecha y para el país en general? Así es. No, ¿Tú eras amigo de Jaime? Sí, claro. A mí me llegó muy directamente. No me voy a olvidar nunca de ese día. Yo iba camino a mi casa, iba en la costanera manejando mi auto y de repente oigo la noticia y dicen que lo van a llevar al hospital militar y me fui directo al hospital militar. Yo fui uno de los que doné sangre tratando de que Jaime no falleciera. De manera que viví la muerte de Jaime muy cercanamente. Y claro, la verdad es que la primera reacción no fue de la señora Carmen ni de las hermanas, fue fundamentalmente la UDI, pero también procesalmente era muy importante que la familia estuviera y claro, entonces yo asumí el carácter de abogado tanto de la UDI como de la familia. Mis primeras averiguaciones fueron, era el ministro, el que llegó a ser ministro de la Corte Suprema, don Guillermo Navas, lo designaron, en ese momento estaba en la Corte de Apelaciones, lo designaron instructor. Se hicieron las primeras diligencias. No me voy a olvidar, se me pidió que rindiera fianza, porque la querella la presenté primero por la UDI, sin hacerme parte por la familia. Y se me pidió fianza. Porque claro, si bien es cierto que era el fundador de la UDI, expresidente de la UDI, no estaba dentro de la exención que establece la ley. Pero eso es lo anecdótico. El gobierno tuvo una actitud... Eso te quería preguntar, ¿qué actitud tuvo el gobierno? Yo por lo menos la percibí como una actitud de muy interesada, intensa cooperación. Estaba Enrique Kraus Era Enrique Kraus, el ministro del Interior, Jorge Burgos, el diputado, el hoy diputado, era, entiendo que subsecretario, jefe de gabinete, no recuerdo, pero era la persona en la que Enrique Kraus tenía absoluta confianza. Y se dio una circunstancia de que Jorge Burgos había trabajado originalmente como abogado en la oficina de Luis Ortiz, y Luis Ortiz fue designado el abogado del gobierno, hombre con el que yo he tenido una vida en común, hemos sido muy amigos, seguimos siendo muy amigos y hemos tenido asuntos incluso yo trabajé como procurador de Luis Ortiz cuando Luis Ortiz empezaba su vida profesional como abogado en la Contraloría. De manera que creo que era una cosa muy abierta, muy honesta, muy transparente lo que se estaba viendo, y entonces cuando se produce... ¿Por qué entonces tanta dificultad para poder lograr un buen resultado si estaban todas las instancias puestas en tratar de resolver el caso? Porque la cosa judicial no es la cosa de investigaciones, y cuando se empezó a dar lo de investigaciones se empieza a encontrar la veta, lo único que se encuentra es la participación de Olea Gaona, y en definitiva creo yo que lo de Olea Gaona es lo que en definitiva termina motivando que yo en alguna medida termine dejando el patrocinio del caso, porque se dio nunca la señora Carmen tuvo la tranquilidad, siempre pensó que había una cosa política y que Enrique Kraus estaba en una línea que no era la de verdad de apoyo, que estaban buscando una salida. No sé si la señora Carmen tuvo información de alguna parte en ese sentido. Lo único sí era que cuando yo defendía las decisiones de Kraus o los acuerdos o las cosas que íbamos a hacer, ella era muy escéptica y me costaba mucho tratar de convencerla y aparentemente no la convencí nunca. Ahora, yo sigo pensando hasta el día de hoy que Olea Gaona no era un ajeno al asunto de Jaime Guzmán. Yo creo que fue un cooperador,
un cooperador al que lamentablemente habiéndolo tenido para extraditar, en definitiva termina no siendo traído a presencia judicial. ¿Ya? Pero en el interín se produce la irrupción de este investigador, el inspector Barraza. ¿Ya? Barraza tenía una forma de trabajar y trabajó muy cercanamente con Luis Hermosilla, que es en definitiva quien sigue a cargo de la... A raíz del asesinato de Jaime Guzmán y después del secuestro del hijo de don Agustín Edwards, se crea esta oficina, esta oficina que trata de alguna manera de tratar de perseguir el terrorismo que todavía está presente en democracia. ¿Qué supiste tú de la conformación de ella? Mira, como todas estas cosas nosotros los abogados, ¿no es cierto?, tenemos que tener una posición que está frente al tribunal y no necesariamente se le cuenta lo que hay detrás de lo que se presenta al tribunal. En general, este tipo de oficinas y este tipo de mecanismos funcionan de manera subrepticia, con cosas que normalmente no se revelan, son secretas. Lo único que sí sabía yo era que estaban en un intento honesto y de verdad por desmantelar el terrorismo, pero para eso necesitaban, como siempre, los delatores, necesitaban infiltrar, necesitaban hacer cosas que obviamente nunca salen a la luz pública, no son sino políticamente correctas. Además, que no es que no sean políticamente correctas, a lo mejor yo creo que contra el terrorismo todo es correcto. ¿Ya? Yo soy un ferviente partidario de adoptar cualquier medida que termine con el terrorismo, porque el terrorismo es mucho más grave que cualquier otra cosa. Narcotráfico y terrorismo tienen que ser combatidos en todo nivel, desde la educación, pasando hasta, ¿no es cierto?, las acciones que tenga que tomar el Estado a fin de impedir y prevenir acciones terroristas o acciones de narcotráfico. Entonces, yo creo que efectivamente el gobierno estaba intentando, por la forma más eficaz posible, no sé si con éxito o sin éxito, pero entiendo que esa oficina logró un paso importante, dieron un tranco grande en de alguna manera eliminar focos de terrorismo incipientes que a lo mejor estaban todavía vigentes o armándose en este país. Miguel, después, pero ese mismo año 91, tengo entendido que tú asesoraste al general Pinochet por el caso conocido por Pinocheques, es decir, el tema que después fue llevado al Senado, al Congreso. ¿Cuál es la verdad? Tú eres abogado, tú conociste todos los entretelones. ¿Cuál es la verdad del caso de los Pinocheques? ¿Qué generó el ejercicio de enlace? Yo te puedo decir lo que yo en ese momento entendí como la verdad de lo que ocurría, y por eso participo en lo que participo, y de la forma muy indirecta, pero sí muy inmediata. ¿Ya? Te lo digo así hoy día porque, mirado con retrospectiva, quien quiera que pueda estar mirando lo que yo digo hoy pueden decir es que la candidez de Schweizer ya llega a los límites extremos, le creía todo. Y pienso que sigo, así como te digo que creo que lo de Lea Gaona es como lo sostengo, yo creo que también en esto de los llamados Pinocheques, el general Pinochet no tenía nada que ver. O sea, pero sí su hijo. Sí, eso no cabe duda. Ya, claro. Pero es que volvemos al punto, y aquí hay un tema, Patricia, que a mí me ronda. ¿Hasta dónde el evento político, cuando entra al ámbito de los tribunales, tiene que permear e impedir que se tome una decisión como corresponde? Yo creo que la politización de la judicatura, ¿ya?, le ha hecho un daño enorme, por lo menos en la parte que a mí me consta, que es la doctrina penal. Yo creo que le ha hecho un daño enorme politizar la doctrina penal. ¿Ya? Entonces,
el querer aprovecharse de una situación puntual que es jurídica para que tenga un efecto político es lo que, en eso yo estoy en contra y voy a estar siempre en contra. Y entonces, claro, ¿qué fue lo que yo...? ¿Cuáles son las razones que tú tienes para decir que el general Pinochet no tuvo nada que ver en Porque eso? estoy absolutamente seguro de que fue gente inescrupulosa que se aprovechó de la candidez, de la poca habilidad, o llámalo como tú quieras, del hijo mayor del general Pinochet, tan simple como eso. ¿Cuál fue la Y reacción? entonces se pretendió con esto tratar de poner de alguna manera en jaque al general Pinochet, ¿no es cierto?, en una época en que ya no era el presidente de la República, sino que era solamente el comandante en jefe del ejército, ¿ya? Y entonces la única cosa que yo dije es, lo que hay que hacer es separar las instituciones, que quede claro que una cosa es la comandancia en jefe del ejército, el ejército de Chile, y otra cosa totalmente distinta, esta otra, y hay que aclararlo. Y en esa forma, ¿no es cierto?, hasta ahí llego, digamos, en la parte que me corresponde a mí. Yo el análisis que hice, mire, es acá, esto es una cosa, esto es otra, no tiene nada que ver. Se podrá querer vincular, pero claro, si se va a querer vincular una cosa con otra es artificialmente. ¿Tú asesorabas o eras amigo o conocías o colaborabas con el general Ballerino, que estaba en ese momento en el comité asesor? ¿Esto del ejercicio de enlace fue comentado contigo? ¿Por qué el ejército tomó esa posición? No, a ver, Para asustar, la denominación del ejercicio de enlace es evidentemente una cosa militar, a mí no se me habría ocurrido. Si hubiera tenido que dar hagan una cosa y pónganle un nombre, obviamente que no es una cosa que esté en el ámbito de los civiles, no. No, yo era muy amigo, y sigo siendo muy amigo del general Ballerino. En ese momento él estaba en una posición muy estratégica, ¿no es cierto?, muy cercano al general Pinochet, y como éramos tan amigos, claro, obviamente me llamó y me dijo, mira, quiero que se pueda hacer. Entonces ahí es donde digo, la única cosa que yo insinué que había que hacer era que tratar de separar las cosas, porque no tenía vinculación, no había por qué. Claro, si se quería vincular, ¿no es cierto?, al comandante en jefe, a lo mejor lo iban a poder lograr, pero mi tarea fue ahí, primero analizar jurídicamente si efectivamente había alguna vinculación, que no la había, y segundo, señalar que había que tirar las líneas y ser muy claro. Ahora, la cosa propiamente militar, en esa nunca se llama a los civiles. Los civiles no son llamados, digamos, para... Uno puede conversar, uno puede decir... Ahora, cierto que a mí me tocó exponer esto mismo no solo con el general Ballerino. El general Ballerino me pidió a mí que lo hiciera también con los generales, con el cuerpo de generales, y claro, expuse mi tesis con el cuerpo de generales. ¿Por qué decidiste en el año 98, cuando tomaron preso a general Pinochet en Londres, ser su abogado? ¿Era una situación difícil, compleja? No, mira, a ver, las cosas en la vida se dan... Yo como te decía, así como yo hice mi análisis, ¿no es cierto?, en el momento en que me llama el general Lee, la anécdota, digamos, la cosa que obviamente no se sabe, yo estaba en la playa, era un sábado, era un viernes, me había ido en la tarde y me llaman para decirme que habían detenido al general Pinochet en Londres, y yo contesto que eso es imposible. Entonces me dice, mira, sí, se está diciendo que lo retuvieron, pero la verdad es que está detenido en Londres y yo creo que sería bueno que fueras tú para allá. ¿Quién te llamó? Andrés Rillón. Fue el primero que me llama, y yo a Andrés, con el que tengo una larga amistad, le digo que no exagere. Y entonces Andrés me dice que él no está exagerando y que él cree que yo me tengo que ir. Y entonces a Andrés le contesto, yo le digo, mira Andrés, y te voy a contestar, te voy a dar como recomendación como penalista. Lo mejor que le puede pasar a uno como abogado cuando tiene un cliente complicado, ¿no es cierto?, es que esté en la clínica. El general Pinochet lo acaban de operar anteayer. O sea, el general Pinochet tiene por lo menos una semana en la clínica. No tiene ningún sentido que me mueva ni siquiera un metro yo, porque antes de 48 horas el tema va a estar resuelto. Si lo que pasa es que hay que esperar sábado y domingo, pero el lunes, entiéndeme, el lunes este asunto está resuelto, entonces ¿qué sentido tiene que yo me vaya? Así le contesté a Andrés, me llama en la mañana del sábado,
y me dice que han hablado con la familia del general Pinochet y quieren que yo me vaya. Y entonces como lo tomo, no, es que como yo lo tomo ahí como una cosa más bien familiar, mi reacción es, mira, aquí lo que no se necesita es un abogado. Cierto que a lo mejor lo que necesita el general Pinochet es el apoyo de alguna persona, pero en ese caso que vaya Hernán Felipe, sugiero yo. Resulta que habían llamado a Hernán Felipe, y Hernán Felipe había dicho, mira, yo creo que aquí lo que se necesita es que vaya Miguel. Y Carlos Cáceres corta la situación y dice, ¿sabes qué más? Lo que tienen que hacer es ir los dos. Y en ese momento, entonces, claro, nos llamaron a Santiago, yo me vine de vuelta a Santiago, nos juntamos con Hernán Felipe, nos juntamos con Carlos Cáceres, nos explicaron, nosotros dijimos las condiciones que creíamos, nosotros pensábamos que íbamos a ser absolutamente el ridículo, íbamos a ir a nada. Pero Carlos Cáceres fue muy enfático en decir, mira, es importante que vayan los dos. El uno por la vinculación y la cercanía que tiene con el general Pinochet, el otro porque es el abogado, el que ha tenido los contactos en Londres, etc. Y así partimos. Y yo me acuerdo que partí con un colgador. Y de nuevo mi socio Sergio Fernández me dice, pero Miguel, ¿y si te toca quedarte más días? Sergio, le dije, esto no dura más de 3, 4 días. Primero, nadie tiene que saber que vamos, porque esto es un problema del gobierno. En el minuto en que el gobierno sabe que va alguien a preocuparse del tema del general Pinochet, nos van a endilgar el tema. Así que, primero es un tema del gobierno, y segundo, este tema está resuelto, en días. Me dijo, ¿y si no se resuelve? No, le dije, ¿cómo no se va a resolver? Y no hice caso y me fui con un colgador. ¿Cuál fue, a tu juicio, la actitud del gobierno? ¿Fue una actitud correcta, el gobierno de Frei? A ver, yo creo que la reacción del presidente Frei en Lisboa, que fue prácticamente, pienso yo, una reacción natural, espontánea, sí. Pero esa actitud no se siguió manifestando. Y en esto José Miguel Insulza, que lleva tantos años de circo, manejó las cosas de manera tal de que sin tener que exponer al gobierno a una situación de crítica severa, tampoco diera resultados tan claros. El discurso que hace José Miguel Insulza, por ejemplo, frente al Partido Socialista, cuando él defiende la postura de por qué hace lo que hace, es importante. Pero por el otro lado, no se tradujo en una actitud de un gobierno, porque estoy absolutamente seguro, Patricia, que si el gobierno del presidente Frei se planta y exige que a un senador, expresidente, comandante en jefe del ejército, no se le puede hacer lo que se le está haciendo, amparado además, ¿no es cierto?, por una misión diplomática como la que el general Pinochet llevaba, no dura el tema. Lo que pasa es que el gobierno inglés vio, como ha pasado en general, lamentablemente con todas las cosas del general Pinochet, hay una campaña, la campaña mediática que se hizo del gobierno del general Pinochet efectivamente fue una cosa eficaz. Porque en general lo que ha pasado con el general Pinochet es siempre producto de la politización de su caso. ¿Se terminó la transición? Sí, yo creo que respuesta corta es sí. Ahora, no cabe duda que como todas las cosas no hay cortes así absolutos y pueden quedar todavía determinadas. Pero yo diría que sustancialmente, y como dicen los gringos, la respuesta corta sí. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos hoy día en esta conversación. Espero que nos veamos nuevamente en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted.